Hola, hola chicos, ahora sí, vamos a empezar. Eh, Les iba a comentar, bueno, que ya tienen la práctica ahí, pueden hacerla ahí despacio, si no tienen alguna pregunta, pues me la envían. Eh, para recapitular, el tema de hoy es la Guerra Fría. Venimos dejando atrás el tema de la Segunda Guerra Mundial, que vimos cómo se había gestado pues este conflicto, ¿verdad? En el cual, por motivos, ¿verdad? Se juntaron una serie de motivos, el aumento de totalitarismos, los movimientos que generaron estas cuestiones, ¿verdad? Como la crisis económica de 1929, eh, las causas de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial que nunca se trabajaron de una manera correcta y provocaron pues un resentimiento, un odio generalizado y consecuencias que explotaron, ¿verdad? En un segundo conflicto armado que lamentablemente terminó con la implosión de dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, en lo que actualmente conocemos como Japón. ¿Ok? Después de eso, ¿qué sucede? Bueno, luego comentamos la clase anterior, se creó un sistema internacional nuevo, nace la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, nace el Fondo Monetario y el Banco Monetario Internacional, que básicamente lo que vienen a dar es como una seguidilla de ayudas y que estos conflictos no vuelvan a ocurrir. Y básicamente también hay un proceso de descolonización. Los países que una vez fueron colonias van a empezar a independizarse y van a tener una necesidad urgente de adoptar sistemas políticos, de adoptar sistemas económicos y los dos ganadores de la guerra mundial, que uno va a ser Estados Unidos y el otro va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, van a luchar por mantener el control o por lo menos influir en estos países que se están este, eh, pues independizando. ¿Ok? La Guerra Fría es un enfrentamiento no directo entre dos ideologías, una llamada capitalismo, que es la que representa a Estados Unidos, y la otra el comunismo, representada por la Unión Soviética. Se trata de una guerra psicológica, una guerra mediática, una guerra armamentista, pero nunca va a ser directa, ¿ok? Es decir, Rusia y Estados Unidos nunca van a luchar directamente en la guerra, ¿ok? Va a ser más ideológico, va a ser más mediático, va a ser más armamentista que otra cosa. Nunca, 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 ni Rusia va a tocar a Estados Unidos, ni Estados Unidos va a tocar a Rusia, ¿ok? Es una guerra simbólica. Van a estar en un conflicto permanente, pero nunca va a ser un conflicto directo. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Ok. Esto tiene que quedar claro porque la Guerra Fría es la única palabra que lleva guerra en la cual no va a haber una disputa armamentística directa. Esto no quiere decir que no haya conflicto. Van a utilizar otros países para enfrentarse. ¿Ok? Es un sistema bipolar rígido, es decir, hay dos polos bien definidos y van a obligar a todas las naciones a adherirse a alguno de estos dos polos. Hay una tensión permanente, sobre todo por esta necesidad que tienen de estar encima del otro, de ser superiores al otro, y va a provocar una serie de cuestiones, sobre todo desde la nueva tecnología que se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, que es eh, la bomba nuclear. Cuando esto pasa, el mundo empieza a tener un caos, un miedo generalizado de que es el exterminio humano. No sé si saben, pero ahora hay una película, creo que salió este fin de semana, que se llama Oppenheimer, que trata pues esta cuestión que vimos la semana pasada del proyecto Manhattan, en la cual pues se aborda el, o los pasos que llevaron
a estos científicos estadounidenses a generar pues la bomba nuclear las bombas nucleares que terminaron siendo tiradas en Japón. Eh, este miedo, ¿verdad? Este miedo al exterminio va a ser constante. Todas las personas que nacieron entre 1940 a 1990 tenían un miedo constante a un exterminio. Hay miles de libros que abordan esto. Por ejemplo, si quieren leer un cómic muy bueno sobre esto, pueden leer The Watchmen, ¿verdad? Que aborda bien este miedo a un holocausto nuclear que llamaban, ¿verdad? Eh, y porque básicamente eh, de ahí hay un miedo constante a que estas dos potencias se vuelvan locas y que empiecen a lanzarse bombas nucleares, provocando el exterminio de la humanidad. Van a haber puntos de conflicto, sobre todo en los países que se consideran actos hostiles y estos van a subir. Más adelante vamos a ver sobre una cuestión que se llama el Doomsday Clock. Y van a haber discusiones permanentes en la ONU. La ONU va a ser como el foro donde van a estar ambos tirándose pues sus cuestiones, sus trapitos, ¿verdad? Y van a estar ahí en un constante discusión sobre las bondades del sistema, ¿verdad? Y las no bondades del otro sistema, ¿ok? Eh, ¿Por qué se enfrentaban? Bueno, básicamente que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, Estados Unidos y la Unión Soviética quedaron mejores parados, ¿ok? Buscaban, entre otras cuestiones, sobre todo del lado de Estados Unidos, que este comunismo, es decir, este comunismo que rezaba que los trabajadores podían tomar el control de las fábricas y ellos mismos generar las ganancias que no necesitaban a la burguesía, etcétera, etcétera, se extendiera hacia Occidente. Es decir, que estas ideas de que los trabajadores pudiesen, ¿verdad?, de alguna u otra manera tomar el poder, no le gustaba mucho a los empresarios y a las personas que tenían el poder en Estados Unidos. Entonces, lo que necesitaban era frenar el avance de esta nueva ideología que venía pues tocando fuerte, ¿verdad? Y claro, o sea, imagínense, son trabajadores y les dicen que ustedes pueden trabajar, en esta época no habían derecho laboral, chicos, ¿verdad? Venían siendo en muy pocos países. Entonces, claramente, ustedes son trabajadores y se empiezan a hablar sobre estas bondades, sobre jornadas de 8 horas, sobre otras cuestiones. Obviamente, les va a gustar, ¿verdad? Van a ganar. Este reloj que ven acá, todos lo ven a su derecha, se llama el Doomsday Clock o en español criollo, el reloj del juicio final. Es un reloj que significa los últimos 15 minutos o el último cuarto de hora de alguna hora por la que sea, ¿verdad? Eh, y este reloj lo hizo la comunidad científica, dependiendo de lo complejo en el momento que se encontraban las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre más cerca de medianoche más cerca estábamos de la exterminación, ¿ok? ¿Por qué se dice que la Guerra Fría es un equilibrio de terror? Bueno, que básicamente van a haber una serie de conflictos, ¿verdad? Que van a este, mantener la paz, digamos. Hay un equilibrio porque ambos no se atacaban, es decir, había paz, pero había este miedo constante que, y si no, ¿qué va a pasar? El exterminio humano, ¿ok? El mundo conoció otros periodos, pero de guerra o de confrontación, pero ninguno como este, ¿verdad? O sea, después de la bomba nuclear, realmente teníamos un arma de destrucción masiva, ¿verdad? Y esto genera un cierto miedo, un cierto pavor, ¿verdad? Incluso ahora, aunque ya casi no tengamos este miedo a un holocausto nuclear, bueno, pues tenemos países, incluso ya no solo son Estados Unidos ni Rusia, que eran los únicos en esta época, sino otros, por ejemplo, como Corea del Norte,
como Pakistán, ¿verdad? Este, como la India, como China. Es decir, ya hay países, ya no son solo dos, son varios que tienen armas nucleares y bueno, a pesar de que ya no se discute tanto, yo siento que sí tenemos, digamos, una cuestión ahí de tener ojo al tejo, ¿verdad? Porque hay países que sí tienen acceso a armas nucleares y que básicamente, pues un holocausto nuclear puede estar más cerca que incluso que en esta época, ¿verdad? Pero eh, la guerra, la Segunda Guerra provocó miles de cambios, ¿verdad? Por ejemplo, las economías mundiales debieron replantearse sus estrategias, sobre todo aquí va a entrar el Banco Mundial. Eh, realmente se apoya al capitalismo, es bueno seguir en el capitalismo, muchos países se replantearon esto, ¿verdad? Se experimentaron nuevas formas de gobierno, por ejemplo, empiezan a nacer, sobre todo en Latinoamérica, muchas dictaduras, en su caso van a ser apoyadas por Estados Unidos para evitar el crecimiento del comunismo. Entonces, por ejemplo, se crea la dictadura de Pinochet en Chile, la dictadura, perdón, de Ríos Montt en Guatemala, la de Trujillo en Puerto Rico, etcétera, etcétera, que básicamente lo que van a hacer es limitar o intentar frenar el avance del comunismo. Se independizaron una gran cantidad de colonias, lo que va a generar una gran cantidad de países que van a necesitar una ideología, van a necesitar entrar al mercado internacional, es decir, ya no es Francia vendiendo sus productos, ya son ellos que tienen que ver cómo hacen. Perdón. Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Francia perdieron su poder, pierden colonias, por ejemplo, pierden a la India, pierden a Pakistán, pierden el control que tenían sobre Egipto, ¿verdad? Y empiezan a generarse nuevos bloques, nuevos centros de poder, como lo son Estados Unidos y la Unión Soviética. Resurge el racismo como una ideología más dominante, sobre todo lo vamos a ver en Estados Unidos, eh, y por lo consiguiente sale una lucha para erradicarlo, sobre todo vamos a ver el nacimiento del movimiento de las Panteras Negras y de muchas otras personas afrodescendientes, sobre todo en Estados Unidos, que van a luchar por su reconocimiento como ciudadanos, como van a luchar por tener derechos civiles de, por ejemplo, poseer propiedades, de poder votar y de básicamente ser tratados como personas, ¿verdad? La ONU crea el Estado de Israel en la región que se conoce como Palestina. Esto como en conmemoración o como una forma de subsanar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con la cuestión del antisemitismo, ¿verdad? Lo que ha provocado, por ejemplo, para muchas personas internacionalistas, la ocupación de Palestina por parte de Israel. Porque, no sé si han visto noticias o si ven noticias y han escuchado hablar sobre la Franja de Gaza. Bueno, Israel empezó a expandirse por el territorio palestino y los ha ido pues asesinando de una manera eh, constante, ¿verdad? Y ha provocado todo un tema, hay todo un debate sobre si realmente Israel tiene derecho sobre las tierras, hasta dónde quedaron las cuestiones de esta creación, ¿verdad? Claramente hay ciertos papeles, ya vamos a ver por qué Estados Unidos y la ONU van a querer un Estado en Medio Oriente, a qué responde, ¿verdad? Y bueno, se creó esta nueva carrera armamentista que vino a generar unos avances tecnológicos impresionantes y sobre todo una carrera espacial. ¿Ok? Hay una guerra indirecta, carrera armamentista. Esta guerra indirecta básicamente es entre estos dos polos. Eh, esta guerra se generó básicamente por cuestiones nucleares. La carrera armamentista va a ser, va a provocar, por ejemplo, que se empiece a estudiar la energía nuclear,
que se empiece a avanzar en formas de detención, perdón, de, ¿cómo se llama esto? Cuando uno, de detección, de detectar, ¿verdad? Por ejemplo, empiezan a nacer los radares, los infrarrojos, los MIGs, las minas MIGs, las MIGs, que son minas de proximidad, por ejemplo, ya no estallan si se majan, sino más bien si se llega a un momento cerca, digamos, ya no tienen que mojarse las minas para activarse. Por ejemplo, el uso de ubicaciones satelitales. Por ejemplo, no sé si sabían, pero el Internet es una aplicación sumamente militar. Los mapas, por ejemplo, que ahora utilicemos Waze, que utilicemos Google Maps y todas estas cuestiones, nacen de tecnologías de guerra, ¿verdad? Para ubicarse, para empezar a a tener más precisión, ¿verdad? En los tipos de bombardeos y cuestiones, ¿verdad? También esto va a provocar una serie de contaminación, una serie de destrucción, ¿verdad? Y básicamente lo que se va a vivir es una paz ciertamente inducida por el miedo a un holocausto nuclear. Es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente porque tenían este miedo a una destrucción nuclear masiva. ¿Ok? Y queda un poco claro lo de paz inducida. Sí, profe. Ok, tenían miedo de matarse los dos, ¿verdad? O sea, esto va a ser una constante. Incluso más adelante lo vamos a ver, una cuestión que se conoce como la crisis de los misiles, que es cuando la, eh, la Unión Soviética pasó unos misiles a Cuba, ¿verdad? Y por su parte Estados Unidos llevó unos a Turquía y bueno, es lo más cerca que estuvieron, por ejemplo, de un exterminio nuclear y bueno, provocó una serie de cuestiones ahí que más adelante vamos a ver. Eh, hay nuevos países con armas de lo que hablábamos, ¿verdad? Ya no son solo Estados Unidos, sino que también se empiezan a generar armas bioquímicas. Por ejemplo, vamos a ver el uso del napal en Vietnam, que es como una cuestión que genera fuego instantáneo, ¿verdad? Que se va a utilizar para la guerra. En 1968 se firma el Tratado de No Proliferación Nuclear. Claramente este tratado, bueno, ha sido sumamente violado y hay muchos países que siguen teniendo ojivas nucleares, ¿verdad? Y claramente esta carrera armamentista puso en desventaja a los países pobres. Si no tenés ejército, si no tenés cómo defenderte, pues claramente estás en una desventaja total, ¿verdad? Frente a los demás países. Esto para los países, sobre todo los capitalistas. Eh, la Guerra Fría también va a provocar una carrera espacial. Por si no conocen a esta persona que está aquí con el casco, es la primera persona a estar en la órbita espacial. ¿Alguno sabe el nombre? Se hizo muy famoso ahí en Rusia porque jugamos en el, pa- en, bueno, la selección de Costa Rica jugó en la provincia donde esta persona pues nació y creció. ¿Nadie sabe quién es? La primera persona en estar en la órbita espacial. No, profe. No, se llama Yuri Gagarin. Voy a escribirlos aquí en el chat. Bueno, Yuri Gagarin es la primera persona, es la primera persona a estar en la órbita eh, en la órbita espacial, pero más no así el primer ser vivo. El primer ser vivo es una perrita que se llama Laika, que los soviéticos enviaron en una nave claramente para Laika. Eh, su, eh, su, su retorno no fue el mejor y su aeronave pues estalló entrando a la órbita terrestre, pero bueno, la primera persona en estar en órbita en el espacio se llama Yuri Gagarin. Bueno, este proyecto, o bueno, básicamente la carrera espacial es un proyecto que nace
con propósitos militares. ¿Por qué? Porque básicamente el que llegara primero al espacio iba a tener una ventaja, iba a tener una ventaja superlativa sobre pues, su adversario. Entonces, ambos países van a empezar a tener una carrera por el dominio espacial. Quien tenga el control del espacio va a darle un golpe certero a su rival. Esto va a provocar, por ejemplo, que pues hayan esta serie de conflictos. Por si no la ven, les acabo de enviar al grupo una foto de Laika, ¿verdad? Es el primer ser vivo en el espacio. Y bueno, básicamente lo que va a hacer es una cuestión. Cuando la Unión Soviética empieza a tener estos avances, ¿verdad? Estados Unidos sale con una iniciativa de defensa estratégica y básicamente lo que hace es generar una serie de satélites para construir una red antimisiles, ¿verdad? Y posteriormente a la llegada de este señor a la Luna, perdón, a la Tierra, en 1969, 2 días después de que Yuri Gagarin llegue a la órbita, Estados Unidos pues transmitió la llegada del hombre a la Luna, ¿verdad? Eh, que bueno, hay toda una temática al respecto sobre si lo son o no lo son, como si llegó o no, pero bueno, el primer hombre en poner un pie en la Luna se le conoce como Neil Armstrong, ¿verdad? Por aquello, sale en una película de Transformers, pues, si la quieren ver, creo que se llama The Dark Side of the Moon. De hecho, sale Neil Armstrong, ¿verdad? Aún vive. Es sumamente interesante, pues, esto. Este mapa, ahí que lo ven, bueno, se conoce como la división de bloques. En azules tenemos a los países comunistas, ¿verdad? Y a los de rojo tenemos a los países comunistas. Este amarillo que ven acá se le conoce como la Gran China. Entonces, por eso no lo ven de un color. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué no lo vamos a ver así? Y aquí en Medio Oriente, como lo tenemos acá, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ok? ¿Queda claro la división del mundo con los países comunistas y capitalistas? Lo pueden lograr. A ver, esta islita que ven aquí se llama Sri Lanka, esto es la India, esto es Pakistán, esto es China, ¿verdad? Esto es Rusia, ¿ok? Esto es África, por si no sabían, esto es América del Norte, Centroamérica, América del Sur, esto es Oceanía, aquí tenemos a Japón, aquí tenemos a las Islas Polinesias, ¿verdad? Eh, ¿Ok? Entonces, los de azul son los capitalistas, los de rojo son los comunistas. ¿Ok? Ahora, hay varios bloques. Tenemos a los dos bien definidos, Estados Unidos, ¿verdad? Que lo tenemos acá en el mapa, Estados Unidos y sus bloques, ¿verdad? Por ejemplo, acá lo que tenemos el punto, los únicos dos puntos rojos que tenemos en América son de Cuba y Nicaragua. ¿Ok? Eh, Básicamente tenemos el bloque capitalista, que es Estados Unidos. Claramente nosotros vamos a formar parte de este bloque porque Estados Unidos, eh, a partir, como vimos, la aplicación de sus teorías, como la doctrina Monroe, la teoría del garrote y el corolario Roosevelt, que básicamente dice que América es para los americanos y que no debemos tener ninguna influencia europea o de otra índole dentro de la nación, más dentro del continente, más allá que la americana. Entonces va a generar una serie de cuestiones que van a facilitar, por ejemplo, la adopción de la teoría capitalista. ¿Ok? Porque nosotros vemos películas como Rocky y como Rambo o este tipo de películas, por ejemplo, en la cual ponen a Estados Unidos como campeón de la Segunda Guerra Mundial y no tanto de la cuestión soviética, porque claramente nosotros respondemos a este bloque, ¿ok? A esta zona de influencia. Es decir, nosotros estamos influidos por Estados Unidos, para bien o para mal, ¿verdad? Claramente, incluso ahora que no tenemos ejército, tenemos un convenio con Estados Unidos de que nos va a defender pues nuestra soberanía incluso, ¿verdad?
Y básicamente América Latina fue como un espacio geopolítico muy importante. Luego tenemos al socialista, tenemos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Rusia y los países de Asia. Tenemos a China, que pues antes ahí va a tener su cuestión, posteriormente va a salirse del bloque socialista, ya vamos a ver por qué, y algunas partes de África, y luego tenemos a los no alineados. ¿Quiénes son estos no alineados? Bueno, básicamente no eran ni chicha ni limonada, decían, bueno, no soy ni comunista ni capitalista. Y tenemos el mejor caso de todos, a este señor, que lo ven acá, este es de los países no alineados, que se conoce como Joseph Broz Tito, ¿verdad? Que fue el presidente de Yugoslavia. En los no alineados también tenemos a los países árabes, ¿ok? Los países árabes van a tener un poder muy importante. ¿Qué creen que sean el poder que tengan los países árabes? ¿Qué los hace especiales a los países árabes? Que puedan tener tanto peso en la geopolítica. ¿Qué creen que tengan los países árabes que los hacen importantes en la geopolítica? Bueno, el petróleo, ¿verdad? Son muy fuertes en el petróleo, todas las industrias necesitan el, todas las industrias necesitan, por ejemplo, el petróleo y básicamente eso les va a servir a ellos para gestionar sus cuestiones y su cuota de poder. Dentro de estos países van a haber unas organizaciones, por ejemplo, este sello que vemos acá, este escudo, este estandarte, es del Pacto de Varsovia, que es el de los partidos comunistas, de los países comunistas que van a estar ahí. Por ejemplo, tenemos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tenemos a Hungría, tenemos a Rumanía, tenemos a Bulgaria, tenemos a Checoslovaquia, tenemos a Albania, perdón, y esto, ¿qué van a hacer? Bueno, van a ser organizaciones que van a velar por la ayuda mutua, por la supervivencia como tal, por la no expansión del capitalismo, sobre todo en el Pacto de Varsovia. Y por el otro lado, en la versión capitalista, tenemos a la OTAN, que se conoce como la Organización del Tratado Norte, del Atlántico Norte, que básicamente va a tener a Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Noruega, Irlanda, Países Bajos. Y bueno, Turquía lo metieron en 1952, en 1955 la República Federal de Albania, y en España fue en 1982. ¿Por qué España? ¿Saben por qué España? Tan tarde. ¿Por qué creen que España sea tan tarde? ¿Qué teníamos en España? Había un dictador que se llamaba Francisco Franco. Bueno, después de la muerte de él, llegan a ser parte de la OTAN. Eh, y ustedes nos pueden decir, profe, pero ¿eso qué tiene de importante? Bueno, no sé si ustedes sabían, pero eh, incluso ahora la OTAN es la única, claramente el comunismo cayó, la OTAN es la única organización que queda vigente. Después de 1990 se firmaron unos acuerdos que no se conocen como los acuerdos de Minsk, donde la OTAN le aseguró a Rusia que si se terminaba el comunismo no iba a expandirse. La OTAN le pareció muy poco, bueno, y empezó a expandirse, anexó a Turquía y luego posteriormente tenía planes de anexarse a Ucrania, claramente expandiéndose, lo que ha terminado, por ejemplo, en esta guerra que hemos estado viendo en los últimos 2 años entre Rusia y Ucrania, por cuestiones sumamente geopolíticas. ¿Ok? Hay enfrentamientos, sí, como dije, no son directos,
van a utilizar otros conflictos para hacerlo. Por ejemplo, tenemos los roces por el petróleo iraní, van a haber cuestiones para controlar a Irán, ¿verdad? Entre ellos, luego en Grecia con la independencia y va a haber un goce total entre qué va a pasar con Grecia. Posteriormente terminan ganando los capitalistas, Grecia se hace capitalista y tenemos los conflictos de Alemania, sobre todo en Alemania que queda dividida, ¿se acuerdan? En la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda una mitad eh, de Berlín para el oeste queda comunista y de Berlín para el este queda capitalista. Se conoce como la República Federal Alemana, la comunista, y la República Democrática Alemana, la capitalista. Y en Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Ok? En Alemania, ¿qué pasa tras la Segunda Guerra Mundial? Como hablamos la semana pasada, queda dividida en cuatro, ¿verdad? Y Berlín queda dividido a la mitad es para la Unión Soviética, la otra la mitad es para Estados Unidos, y básicamente empezaron a crear un bloqueo. Es en 1968 cuando Nikita Khrushchev empezó a generar un muro que iba a dividir las dos Alemanías, provocando, por ejemplo, cuando más calientes estuvo en las relaciones entre Estados Unidos, se empezó a construir un muro que iba a dividir pues a las dos Alemanias, claramente provocando que familias no se pudiesen ver, provocando una serie de conflictos sociales, ¿verdad? Y es en 1961 que se empieza ya a construir el muro y bueno, hasta que cae en 1989. Aquí tenemos una imagen donde se empieza a construir el muro, ¿verdad? Claramente esto es un hecho fehaciente, una cuestión que se logra ver, por ejemplo, cómo se estaba dividida la humanidad, no solo Alemania, sino la humanidad, ¿verdad? Entre estos dos grandes bloques, ¿verdad? Estas dos grandes ideologías que querían, pues, tener la supremacía sobre la otra. Luego tenemos el conflicto de Corea. De 1910 a 1945 los japoneses invadieron Corea y partes de China y en 1945 queda liberada del dominio del imperio japonés y empiezan una serie de luchas por la autonomía, ¿ok? Quiero que quede claro esto. De 1910 a 1945, Corea, toda Corea, la isla de Corea, le pertenecía al imperio japonés. Cuando cae el imperio japonés, producto de las dos bombas nucleares, pierde el control ahí, empiezan a generar tensiones dentro de la población, estas dos ideologías, ¿ok? Y se empiezan a dividir, sobre todo por un paralelo que corre ahí, que es el paralelo 38. La Unión Soviética empezó a influenciar el norte y Estados Unidos empezó a influenciar el sur. Va a empezar una guerra, no solo por la liberación del yugo japonés, sino por una cuestión ideológica, ¿sí? De quién iba a llegar a dominar Corea, si los comunistas en el norte o los capitalistas en el sur. Esta guerra aún está vigente, ¿ok? Eh, Tienen un cese al fuego que se firmó en 1953, pero la guerra aún continúa. Y la última vez que se hablaron fue hace 3 años en el gobierno de Donald Trump, que empezaron a volverse a hablar. Pero es una guerra que aún está vigente. Desde 1945 están en guerra las dos Coreas. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a salir y vamos a volver otra vez porque me quedan 2 minutos y nos quedan varias materias por tomar. Entonces salimos y volvemos. ¿Les parece?